Bueno, le damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando un nuevo ciclo de charlas acerca de 11 temas principales que fundamentan el Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Esto es a partir de una visión que tuvo Vyasadeva al principio del Bhagavatam. Una visión que ordena, digamos, los conceptos y desde ahí las relaciones entre esos conceptos y por lo tanto eso lleva a una práctica específica que es la práctica del Bhakti. Estamos aquí ahora en Radha Krishna Mandir, un lugar exclusivo aquí de los devotos de Tras la Sierra, de Córdoba, ¿no? Que hicieron este lugar especialmente para practicar Bhakti Yoga juntos. Entonces, gracias por acompañarnos. Entonces, voy a guiarme para estos 11 temas. Estoy fundamentándome en la guía para comprender el Bhagavad Gita de Hridayananda Das Goswami. Esa es una guía que tengo para ir explicando cada uno de estos temas. El asunto es que este tema este análisis acerca de estos 11 temas parten de una visión de Vyasa. Vyasa es el que compiló todas las escrituras védicas, y él tuvo una visión al principio del Bhagavatam, más o menos en el capítulo 7, en el capítulo 7, no más o menos, en el capítulo 7, donde luego de recibir las instrucciones de Narada Muni acerca de su compromiso literario, o sea, tenía que escribir o brindar un conocimiento que sea, digamos, una manera en que la gente pueda ser feliz, que se libere de todas esas aflicciones, porque prácticamente ese es el mensaje del Bhagavad Gita y del Bhagavatam, liberarse de las aflicciones, conseguir felicidad. Entonces acá escribieron este verso, que es justamente el verso que dispara todo esto. Este es el verso que dice: los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas no saben esto, y por lo tanto el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica que está relacionada con la verdad suprema. Cuando hablamos de escritura védica nos referimos tanto al Bhagavad Gita como también al Bhagavatam, que es un libro, o sea, el Bhagavad Gita tiene 700 versos, el Bhagavatam tiene 18.000. Esta conclusión que dice aquí, que acabamos de leer, es una conclusión basada en una visión. O sea, porque cualquier persona puede concluir cuál es la fórmula de la felicidad en base a un análisis previo. Vyasadeva hizo este análisis previo y ese análisis previo fue producto, o sea, la conclusión de su análisis previo fue producto de una visión trascendental, un trance que él tuvo. En ese trance él vio diferentes aspectos relacionados entre sí, en un trance, ¿no?, trascendental, y esos elementos que él vio ahí son los elementos que vamos a ir discutiendo en esta clase y las sucesivas. En definitiva, podemos decir que son 11 aspectos, al menos así como se lo enumera dentro de la guía para comprender el Bhagavad Gita, que son 11 temas que si los comprendemos bien, podemos prácticamente entender el Bhagavad Gita desde cualquier lugar que lo leamos, tengamos una guía temática para eso, y obviamente que esos 11 temas es la base para luego comprender el Bhagavatam. Sin comprender esos 11 temas, el Bhagavad Gita se vuelve un libro difícil de comprender y el Bhagavatam solamente se vuelve como historias para niños, historias infantiles, porque el Bhagavatam es más historia. Si no comprendemos la filosofía en que se basa el Bhagavatam, lo vamos a ver como un libro de historia nada más, porque el Bhagavatam se caracteriza por ser un Purana, y por lo tanto los Puranas, que es un género literario de los Vedas, muestra las sabidurías a través de historias. Bien. Entonces eso es muy importante, considero que es muy importante, por eso que vamos a ir elaborando cada uno de esos temas. ¿Qué vio Vyasadeva entonces? Él vio, según lo que dice acá, en ese texto del Bhagavatam, dice, bueno, se sentó, el texto 4 del capítulo 7, fijó la mente, ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo, o sea que él estaba en una posición trascendental, y de esa manera vio
y ahí está el trance de Vyasadeva, la absoluta personalidad de Dios, primero que todo, vio a Dios, o sea, la fuente de todas las energías, el Big Bang, digamos, no sé, la fuente de todo. Él vio de dónde surgía todo, el agujero negro, lo que sea, como uno quiera decirlo. La fuente de todo, lo vio ahí. Vio también la energía externa, o sea, el resultado de esa fuente, esto que vemos acá, la naturaleza material. Y también vio a las almas, que ahora vamos a describir, a personas individuales dentro de eso. Y que estas personas estaban, dice, debido a esta energía externa, la entidad viviente, o sea, los seres vivos, aunque son trascendentales a esta energía externa, se creen producto material. Él vio todo eso y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Y ahí él vio que está la fuente de todo, Dios, la energía material aquí y las entidades vivientes aquí. Las entidades vivientes bajo la energía material, a pesar de que son espirituales, o sea que su naturaleza es más la naturaleza de la fuente espiritual, pero como están bajo la energía material, entonces sufren. Esa es la visión de Vyasa. En base a esta visión se elaboran 11 temas. Primero que todo, que es Dios, o sea, que es esa fuente, hay que elaborarlo. El Bhagavad Gita lo va a elaborar y el Bhagavatam lo va a desarrollar aún más. ¿De qué se trata Dios? Porque es un concepto muy abstracto, ¿no? Obviamente. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la naturaleza material? Bueno, uno puede decir la naturaleza material, la conocemos, es esta. Pero también tenemos que saber no solamente de qué se tratan los... ¿Cuántos elementos son? 64 elementos de la tabla periódica, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Sino cómo actúan influenciando a la entidad viviente, que ese es el conocimiento más sabroso que nos da el Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Entonces, Dios, la naturaleza material, ¿qué es? ¿Qué es la entidad viviente? Eso es interesante, ese es el tema que hoy queremos desarrollar. ¿Qué es la entidad viviente? ¿Qué es el ser? Y ahora sí, ¿cuál es su enredo en esta naturaleza material? O sea, ¿cómo es que se enreda? Y esa es la palabra que se llama karma. Karma es crear enredo. ¿Cómo se libera? La palabra yagya, que es el sistema, este que dice acá Vyasa, de servicio devocional, o sea, el sistema liberador de la entidad viviente, el proceso liberador dentro de esta existencia material para liberarse. Y dentro de ese yagya, que es otro de los temas que vamos a tocar acá, hay 3 maneras diferentes de ejecutar yagya. O 4, mejor dicho, perdón. 4 maneras diferentes de ejecutar yagya, que es a través del trabajo, karma yoga, a través del conocimiento, jnana yoga, a través de la meditación, dhyana yoga, o a través de la devoción, bhakti yoga. Que esto se describe en el Gita y obviamente más en profundidad en el Srimad Bhagavatam. Entonces ahí ya no sé por cuántos temas vamos, pero creo que ya estamos finalizando. Y el último tema, que es el 11º, es mukti. Mukti significa liberación. O sea, todo eso es para lograr que esta entidad viviente que está acá, que está bajo la energía material, se libere de la energía material y disfrute de la posición constitucional eterna, en felicidad eterna espiritual, con su fuente espiritual, ¿no? Con Dios. Esa es la idea. Así que hoy vamos a tratar de hablar, en estos minutitos que tenemos, estos 20 minutitos, acerca de qué es el ser, o sea, qué es el alma. Nosotros a veces expresamos la palabra el ser como alma. Pero la palabra alma es una palabra que cada filósofo la interpreta a su manera, cada religión a su manera. La visión de lo que significa alma, si nosotros decimos alma nada más, no necesariamente estamos hablando del mismo concepto cuando empezamos a hablar entre sí. Por ejemplo, algunos hablan de alma como solamente la vida, o la chispa, o la energía. Es como si, por ejemplo, el alma de una computadora es la energía eléctrica. Entonces nosotros a veces, o sea, la gente puede pensar que el alma es la chispa, es la energía que le da ánima, ¿no? Que viene de ahí alma, al cuerpo, que le da vida. Obviamente que ese es un concepto que significa que el alma es solamente una energía. Y esto lleva a muchas especulaciones con respecto a que, o contradicciones con respecto a que no es conciencia, que no tiene voluntad. Porque si es una energía,
La energía eléctrica no tiene voluntad. La energía eléctrica, la única función que tiene es animar. O sea que a veces consideran que el alma es lo que te anima, pero no lo que te da la voluntad, los deseos y todo eso, que eso es, dicen que es el cerebro. Entonces, interesante cuando nosotros hablamos de alma, primero definir a qué nos estamos refiriendo. O sea, cuando hablamos de entidad viviente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una definición que me gustó, que aparece en este libro, La Guía para Comprender el Bhagavad Gita, es que se lo define alma, no pone la palabra alma, sino pone persona individual, eterna. Y yo le pondría también inmutable. Si nosotros definimos al alma como una persona, como que es individual, como que es eterna y como que es inmutable, estaríamos más cerca del concepto de lo que el Bhagavad Gita quiere decirnos con el concepto de ser, del ser o del alma. ¿Por qué decimos que estamos más cerca? Porque ese es el concepto que presenta el Bhagavad Gita. Por ejemplo, el Bhagavad Gita va a presentar que las almas, lo analiza con la palabra sánscrita o lo presenta, lo define con la palabra sánscrita purusha. Purusha es una palabra que implica persona, o sea, significa persona en un sentido. ¿Qué significa purusha? Alguien que tiene voluntad propia, que tiene, digamos, razonamiento, que se puede hacer responsable de sus actividades, ¿no? Que lo que hace lo hace porque ella quiere, que tiene conciencia de sí. Eso hace algo purusha. Por ejemplo, esta silla no es purusha, esto es prakriti, que es otro elemento. ¿Por qué esta silla no es purusha? Porque no tiene la manera de ofrecerse a sí mismo en voluntad. Eso es lo primero. Una persona, porque la palabra persona, que se define como purusha, también es una palabra filosófica que tiene muchos análisis, pero en general, muchas interpretaciones inclusive de la palabra persona. Pero en general, cuando hablamos de persona, nos referimos a algo o a alguien que tiene voluntad, tiene razonamiento y que se puede hacer responsable de sus propias acciones. A eso nos referimos con persona. Por eso que muchas veces se atañe a la palabra persona a los seres humanos. Si uno busca, por ejemplo, en Google, pone persona, aparece ser humano. Pero en el concepto filosófico, persona significa, porque a veces quizás alguien se manifiesta diferente de un ser humano y nos muestra voluntad, nos muestra razonamiento, entonces nos sorprenderíamos. Este no tiene un cuerpo humano, pero manifiesta todo eso. Entonces, el primer concepto es que es persona. Esto es para negar, lo que dijimos recién, que el alma no es persona, sino que es una energía. Y lo que lo hace persona es simplemente el entrar esa energía en este cuerpo humano y por medio de la combinación con nuestro cerebro, de pronto ahora somos personas. Es como esa es una versión del alma impersonal. O, por ejemplo, la otra versión de que no somos personas es la versión más de las filosofías nihilistas o mayavadis, donde ellos fundamentan de que el alma no es consciente, sino que y por lo tanto no es persona, porque si fuera persona tiene voluntad, y si tiene voluntad hay que explicar por qué está en esta situación. Por lo tanto consideran que la realidad última es el vacío, o es la nada, o es el todo, pero que no hay conciencia propia. Entonces no se le despersonaliza al alma. Ese no es el concepto del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita acepta al alma como purusha, significa conocedor. Inclusive Kshetragya, se dice otra palabra sánscrita en el Gita, que implica que es alguien que está consciente y que voluntariamente hace actos. Así que ese es el primer concepto del alma, es una persona. Ahí nos lleva al asunto de ¿y el cuerpo qué es? Vamos a ir analizando de a poco. Entonces, primero que es una persona. Segundo que es individual, habíamos dicho. ¿Qué significa? ¿Hay personas que no sean individuales? Bueno, a veces hay conceptos que se cree que sí, ahora toda la energía, el alma, es una persona, pero no son varias personas. Miren que a veces se dice, vos sos yo, todos somos uno.
esos conceptos implican que están hablando de una sola persona y que ahora está dividida en distintos cuerpos. Pero cuando nos liberamos entendemos que somos una sola persona porque somos Dios. Eso está refutado también en el Bhagavad Gita, o refutado o se presenta de otra manera. Se habla de las entidades vivientes como individuales. Un verso famoso donde inclusive apenas comienza las instrucciones de Krishna en el Gita, explica ya esta individualidad del ser al decir a Krishna Arjuna, ni tú, ni todos estos reyes, ni yo, dejamos de existir en el pasado, existimos en el presente y no dejaremos de existir en el futuro. No dejamos de existir en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Como que permanece una individualidad a través del tiempo. No es que hay un momento en que nosotros éramos uno y después nos dividimos. Esto lo establece el Gita, o sea que hay persona, que el alma es una persona, que el alma es individual, y por lo tanto el asunto también eterno aparece también en el Gita varias veces, especialmente al principio del Bhagavad Gita cuando habla del alma y su inmutabilidad. Todos los versos que van del comienzo, del 16 al 21, aparecen todos, de distintas maneras se habla de cómo el alma es eterna. Y que especialmente, y esto es importante, que no solamente que es eterna, pero también es interesante porque, claro, eternidad no implica inmutabilidad. Y eso es lo que quería explicar. Quizá alguien puede decir, sí, la vida comienza en la concepción, pero el alma va desarrollándose. Todavía en forma de feto no es una vida completa. Entonces eso nos da una idea de que el alma, o la vida, no es inmutable, sino que es mutable. Va cambiando entre la vida. Y cuando llega un punto que ya no es más vida o se está desgastando. Por ejemplo, esos conceptos de alma vieja o cosas así, son conceptos que a pesar de que hablan del alma eterna, están hablando de un alma que no es inmutable. Por lo tanto, es importante también decir que es una persona que es individual, que es eterna y que también es inmutable. Porque si nosotros entendemos eso, ahí estamos mucho más cerca del concepto de ser, del ser que habla el Bhagavad Gita. La inmutabilidad nos da una pauta muy importante, nos da una reflexión muy importante. ¿Cómo nosotros podemos, primero que todo, cómo nosotros podemos entender que el alma es inmutable? Simplemente porque hay algo que va quedando, que no cambia a través de toda la vida. Ese es el concepto de yo soy. Nosotros cuando somos pequeños decimos yo soy. Y nos estamos refiriendo a algo que no sabemos qué es, pero que soy. Porque cuando somos adultos decimos lo mismo, yo soy. Y ese yo soy que estamos diciendo de adultos o de viejitos, es el mismo yo soy de cuando éramos niños. Pero todo ha cambiado. Y esto lo explica el Gita con un verso famoso. Así como el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, el alma pasa a otro cuerpo. Esto nos lleva a pensar, a concluir, que si el alma es inmutable y todo lo demás cambia, significa que el alma va a permanecer en otros cambios también. Y ahí viene la conclusión de la reencarnación, una conclusión muy, lógica. Si en este cuerpo, una vez me preguntaron a mí, ¿vos creés en la reencarnación? Y yo le dije, bueno, la verdad que no es una cuestión de creer, estoy reencarnando ya aquí. Aquí mismo estamos reencarnando en un cuerpo de niño y ahora, por ejemplo, el cuerpo que tenías de niño, le decía, es un cuerpo diferente al de ahora, o sea que reencarnaste en un cuerpo de adulto, no se te estiró el cuerpo, cambiaron todas las células, cada 7 años cambian todas, inclusive los neurones, ya se han hecho investigaciones que esas también cambian, o se regeneran. Así que el asunto de que nosotros, como dice Heráclito, nunca podemos bañarnos en el mismo río 2 veces, porque todo está cambiando en la naturaleza material. Pero si todo está cambiando en la naturaleza material, ¿por qué consideramos algo lo mismo, que es el yo soy? Ese es la indicación, es la flechita que está indicando chin, 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 el alma, ¿no? O nosotros decimos la persona individual, eterna, inmutable. Ese es el primer concepto que presenta el Gita para entender una de esa visión que tenía Vyasadeva.
Otro asunto interesante también que se describe en el Gita para darle más contexto a este ser espiritual misterioso es que pertenece a una energía superior. Esto es interesante también, porque puede ser que alguien entienda todo esto de que es una persona individual, eterna, inmutable, pero que anda suelta por ahí, que es completamente separada de todo, que está haciendo su aventura fuera de todo, que es creadora de todo. No, el Gita va a hablar de que esta pequeña entidad viviente, se le habla de chispa inclusive, es parte de algo superior. Y lo dice en los versos 7.5 y 17.5. Dice ahí, el 7.5, por ejemplo, va a decir que Krishna mismo va a decir que hay distintos tipos de energía y hay una energía que somos nosotros, o sea, las personas estas individuales, que pertenecen a su energía superior. Esto también es parte de la visión de Vyasadeva. Recuerdan que Vyasadeva vio a la fuente última, a la naturaleza material y a la entidad viviente, y vio que esta fuente última está relacionada, o sea, es parte de esta energía. Entonces, esto también se destaca en el Bhagavad Gita como que somos parte de una energía superior. O sea que hay implícitamente un concepto teísta, podríamos decir, en el análisis de la constitución del alma. El alma no es suelta, sino que pertenece a algo superior. Así como, por ejemplo, esta mano es una mano, pero pertenece a algo superior que todo este cuerpo. No son manos sueltas, las almas no son manos sueltas por ahí, sino que al ser manos deben tener un cuerpo a quien responder. Esto es interesante, cómo el Bhagavad Gita va a hablar de que es una energía superior, que es una fuente. Si no es suelta y es parte de una energía superior, ¿cómo es que es individual? Es una pregunta filosófica que hace doler la cabeza a todos los filósofos. Si no es suelta y es parte de una energía superior, ¿cómo es que es individual? La respuesta es que es, Krishna la da en el Gita, dice en el verso 17.5, dice, son mis partes fragmentarias eternas. Mama Ivancho Shivaloke, dice en sánscrito. ¿No? Esto es interesante porque algo fragmentario no es eterno. En algún momento se fragmentó. Pero el concepto de fragmentario eterno a la vez nos da una idea del aspecto inconcebible de esta, y esto se explica en la filosofía del Bhagavatam, de que el alma puede ser una con esa fuente última y a la vez diferente. Esto es lo que se llama en sánscrito Achintya Veda Vedatattva. Es un concepto filosófico que nos invita a entender nuestra unión con esta naturaleza material, a la vez que hay una unión con esta naturaleza espiritual, a la vez hay una diferencia. Los ejemplos que se dan para entender este concepto difícil son los ejemplos de la luz del sol y el sol. La luz del sol es el sol, es parte del sol, pero a la vez es diferente. Y la diferencia está en su potencia. Una cosa es la potencia, el calor y la luz que tiene el sol, y otra cosa es la potencia, el calor y la luz que tiene los rayos solares. Bien, esto es también para entender el concepto del alma. Ya lo tenemos cada vez más definido, ¿no? Esto es importante, definir lo que es para no confundirnos con otras cosas. Y ahora viene el último cuestionamiento que se le puede hacer al alma, y es, sí, el alma es eterna, sí, es inmutable, sí, es una persona, sí, pertenece a una energía superior. ¿Me quieren decir por qué está metida en este mundo? ¿Por qué no se da cuenta de todo eso? ¿Por qué nosotros cuando nos miramos al espejo, en vez de decir, ahí está, persona individual, eterna, inmutable, alma, en vez de decir eso, miramos al espejo y decimos, no, yo soy Juancito Pérez, esto, el otro, yo soy rubio, soy morocho, soy argentino? ¿Por qué automáticamente decimos eso? ¿Por qué no nos damos cuenta de lo que somos realmente? Porque tenemos una ilusión. Exactamente, esa ilusión, ¿por qué viene? Esto es lo interesante. ¿Por qué nosotros estamos ilusionados pensando algo que no somos?
Eso es el gran cuestionamiento y obviamente en el Gita, en el Bhagavatam se explican muy minuciosamente. Pero en el Gita se va, al menos del análisis que hice, se van a dar dos causas por lo cual uno se olvida de quién es. Y estas causas se pueden explicar inclusive en nuestro contexto diario. A veces nosotros nos podemos olvidar de nuestras identidades materiales inclusive por estas dos causas. O sea, la locura, la ilusión, puede venir inclusive de olvidarnos que somos Juancito Pérez. El deseo y el odio. Sí, una es los objetos de los sentidos. O sea, el mundo en sí, y esto lo explica el Gita en el primer capítulo, los objetos en sí del mundo tienen tanto poder para atraernos, para atraer la mente, que de pronto quedamos controlados por eso y nos olvidamos de quién somos. Esto pasa, por ejemplo, Juancito Pérez ha tenido un matrimonio por 30 años, 4 hijos preciosos, su trabajo, hermoso, todo bien. Pero de pronto, o Juancito Pérez, o para no serlo sexista, o puede ser una mujer también, ¿no? De pronto el secretario o la secretaria de él es muy hermosa o hermosa. Y de pronto todo se olvida. Se olvida de que él tiene 4 hijos, se olvida de que tiene una esposa o un esposo amoroso y solamente quiere las noches con su amante. ¿Por qué se olvida y echa todo a perder? ¿Por qué se olvida de su identidad? Hay un objeto ahí deslumbrante que de pronto uno queda onubilado, ¿no? Con eso. Sí. Con respecto a eso del poder de los objetos, al menos otras filosofías Sí. griegas, eso no lo ponen en el objeto, porque por ejemplo, esa supuesta mujer hermosa o hombre hermoso que está atrayendo, que es el culpable por ser el objeto, capaz que a su misma pareja ni siquiera le agrada más ya. Entonces que no tiene poder contra esto, contra aquello, pero tiene poder contra ese jefe. Entonces el problema no es de él, o el problema o el poder no viene del objeto hermoso, sino del observador. Sí, Entonces, viene del observador, sí. Pero no es el objeto en sí, porque vos acabas de decir son las que dos cosas. el objeto tiene poder. Pero ¿por qué ese poder no tiene objeto sobre alguien de su mismo sexo o alguien que no se atraiga sobre ese sexo? O incluso la propia pareja, que al comienzo estaba totalmente omnibulada y después no le da ni bolilla. Sí, entonces, es un buen punto ese. Es para no... Y yo entiendo el punto ese, que la filosofía que dice que al final todo el problema somos nosotros, en el sentido, cómo nosotros nos atraemos, que el mundo no tiene poder. Pero no, el Gita va a hablar también que el mundo tiene poder ¿cómo se llama? De desestabilización. Inclusive dice en el Gita, uno solo de los sentidos en que la mente se concentre puede arrastrar la inteligencia del hombre de buen juicio. Significa que hay cosas externas que pueden agitarnos internamente. Pero sí, es muy buen punto ese que estás diciendo, porque por el otro lado, el otro forma en que el mundo nos hace olvidar de que somos una persona individual, eterna, inmutable, es que la dualidad, el concepto de dualidad. Y eso sí es una reacción que nosotros tenemos dentro hacia los objetos. Una cosa es que un objeto, de pronto, porque si los objetos no tuvieran poder, entonces es todo subjetivo. El mundo sería totalmente subjetivo. Y no, el Bhagavad Gita va a decir que objetivamente hay cosas que perturban. Por eso hay un verso famoso del Gita que dice, por contemplar los objetos de los sentidos, uno desarrolla apego. Si fuera al revés, tendría que decir, uno ya está apegado y entonces contemplar los objetos de los sentidos genera todo lo demás. Pero no, habla de una línea primera, que es la de estar en contacto con los objetos. Pero ¿por qué ese mismo objeto? O sea, uno va a una vidriera, sí. Una persona mira y no ve nada, no le atrae absolutamente nada. Está la otra vidriera, la otra persona está totalmente atraída a esa vidriera.
Bien. Y el otro pasa y no siente nada ahí. Bien, eso no es por el alma en sí, no es por la persona individual, eterna, inmutable que está dentro del cuerpo. Por el karma del cuerpo. Exactamente, es la misma naturaleza material del cuerpo, que reacciona con ciertos objetos de los sentidos. Alguno va a una heladería y el chocolate lo puede. Alguno va a una heladería y la frutilla lo puede. O el helado de frutilla lo puede. O el dulce de leche, o lo que sea. Pero ¿qué es lo que cambia ahí? No es una decisión de la persona individual eterna la que hace esa atracción por un gusto u otro, sino que es el mismo cuerpo que ya está constituido con objetos de los sentidos. Por eso cuando se habla en la filosofía Sankhya, especialmente, y en el Gita, se habla de cómo estamos constituidos nosotros. No estamos solamente constituidos por sentidos, sino que estamos constituidos en nuestro campo material por objetos de los sentidos. Parte de nuestra estructura tiene objetos ya incluidos en estos sentidos. Entonces, pero eso es una cosa. Eso es un buen punto ese que trajiste. Lo otro es el asunto de la dualidad. Y esto sí es más interno y significa cómo nosotros reaccionamos con los impulsos que vienen dentro del cuerpo. Uy, ya me estoy extendiendo. Vamos a tener que parar aquí, ¿no? Igual se entiende ese punto, pero sí. Entonces, ¿cuál es la interfase del alma que se atrae en un momento? Porque el alma no se atrae por el objeto, sino que es el condicionamiento que acepta el alma que se atrae sobre ese objeto. Exactamente. Ok, ¿y cuál es la interfase para que el alma se crea que puede atraerse a objetos? Muy bueno, muy bueno. Buena pregunta. Ese es cuando los objetos trabajan en uno, los objetos de los sentidos trabajan en uno, un ambiente hace que uno se atraiga o uno lo repela. Esa es lo que se llama, el Bhagavad Gita habla mucho de lo que es la mente. La mente es, digamos, la interfaz, se puede decir, o es el nexo conector del alma, del ser, con el cuerpo. ¿Cómo se conecta la mente con haciendo este juego? Este juego es de atracción y rechazo. O sea, nosotros estamos conectados, la mente, el alma está conectada a la naturaleza material por medio de la mente. ¿Qué significa? La mente nos va a decir, esto quiero, esto no quiero, esto quiero, esto no quiero. En el sentido emocional, ahí trabaja todo lo que es emociones. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Y ahora esto tiene mucho que ver con el Gita. Emociones son todas reacciones físicas o mentales o psicológicas hacia esos objetos que nosotros tenemos en la vida. Hay un autor que se los recomiendo, que hizo todo un análisis de esto. Sí, Robert Plutchik, algo así. Él hizo lo que se llama un diagrama muy bueno, que después se lo voy a compartir, y para los que están en el canal de YouTube lo van a tener el gráfico en la parte de comunidad. Él hizo un análisis muy interesante de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emociones básicas, y cómo estas son reacciones naturales del cuerpo y la mente. O sea, una vez que uno entra en una estructura material, que el alma entra en una estructura material, tiene que padecer o disfrutar, como uno quiera verlo, de esas 8 emociones. Estas emociones, que se describen aquí como, bueno, hay distintos niveles, pero están aquí, después las pueden ver. Estas emociones trabajan para que, y sirven a 2 efectos, a una dualidad. Que esa dualidad es lo que se llama en el Gita como sankalpa y vikalpa, que es las reacciones de la mente que se atrae y las reacciones de la mente que rechaza. Eso es todo. Entonces el alma, el ser espiritual, ¿cómo se conecta? Que es la pregunta que hicieron recién. Identificándose con esa aceptación y ese rechazo. O sea, lo que es bueno, lo que la mente dice que es bueno, el alma también lo considera bueno, agradable. Y lo que es rechazable, el alma también lo considera rechazable. O sea, nos identificamos con esa alma que se estira, ¿no? De pronto nosotros nos sentimos así. Por ejemplo, ahora estamos acá y el alma dice, ¿me quedo o me voy? ¿Me aburre o me divierto? ¿Sigo viendo este video o lo apago? ¿No? Ese asunto es la mente la que nos está
tirando para un lado o para el otro. No para nunca. Así No, todo el tiempo hace ese eso todo el movimiento. tiempo, en la relación con la naturaleza material. Por eso tiene tanto pegue la cuestión del celular y la pantallita, porque todo el tiempo me gusta, no me gusta. Con el dedo uno tira para un costado lo que no me gusta y con este sí, sí, no, es solamente es. binario. No hay Es ningún completamente nada. binario. En realidad, la energía material es binaria. Por eso que se habla mucho en el Gita de trascender las dualidades. Ahora, uno ve el mundo material y no ve algo binario, no ve unos y ceros, ve variedad. Entonces, ¿qué es lo binario? Lo binario es la mente aceptando y rechazando, porque el mundo material es diverso. Nosotros podemos tener alegría, podemos tener confianza, son diversas cosas. Podemos tener miedo, podemos tener sorpresa, que es medio neutro, podemos tener tristeza, no nos gusta, podemos tener aversión, fuera, podemos tener enfado, podemos tener interés. Son todas cosas que, en resumidas cuentas, están hablando de algo que nos atrae y algo que nos rechaza. Y cada una de ellas, esto es lo interesante de este gráfico, cada una de ellas tiene su opuesto. Ahí está la dualidad. ¿Cómo nosotros trabajamos con esos opuestos? El Gita, por todas partes, y el Bhagavatam también, pero especialmente el Gita, es casi reiterativo con respecto a cuál es nuestra actitud. Y ahí sí, la palabra sentimiento tiene que ver. Sentimiento es cómo nosotros sentimos esas reacciones de las emociones. Ahí viene lo que se llama inteligencia emocional y todo eso. El Gita habla algo de eso, pero para practicar la inteligencia emocional del Bhagavad Gita lo que nos recomienda es una inteligencia espiritual. Por eso habla de Buddhi, inteligencia, yoga. Buddhi Yoga, que es una inteligencia espiritual. Entonces el Gita va a hablar de todo esto, ya terminando, de todas estas dualidades. Por ejemplo, va a hablar de cómo nosotros reaccionamos ante el frío y el calor. Por ejemplo, mi esposa hace rato me dice, como hace frío acá, me dice, odio el frío. Bien. Y el calor, lo amo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a eso? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos deprimidos con el invierno? ¿Vieron que hay personas que se sienten deprimidas? Ahí está el sentimiento actuando. Entonces, el Gita nos va a hablar, ojo, no se dejen llevar por estos estímulos externos, lo que las emociones nos traen de los estímulos externos. El frío y el calor, la alegría y la tristeza. ¿Cómo reaccionamos ante la alegría y la tristeza? Uno puede decir, bueno, es fácil, cuando estoy alegre, y cuando estoy triste, no, ojo, hay canciones que disfrutan de la tristeza, el asunto de estar triste, como una situación, claro, por ejemplo, en la guna de la ignorancia, uno disfruta de estar triste, por eso la depresión y todo eso son cosas muy difíciles de curar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al alma? Está disfrutando de la tristeza. Es terrible eso. O sea, es terrible decirlo así. Pero ¿por qué no puede salir? Porque alguien deprimido, realmente diagnosticado con depresión, no le puede decir, vamos, dale, vamos para arriba. No sale de eso. Entonces, cómo nosotros reaccionamos ante la alegría y la tristeza, la pérdida y la ganancia, la victoria y la derrota, la honra y la deshonra, el éxito y el fracaso, el amor y el odio, o sea, el apego y el odio, ¿cómo hacemos para reaccionar ante eso, a esas cosas, esas emociones que nos vienen ahora a nosotros? El barro, la piedra y el oro, todas estas son citas del Bhagavad Gita. Los amigos y los enemigos, ¿qué nos despierta un enemigo a nosotros en el corazón? ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Los santos y los pecadores. ¿Qué visión nosotros tenemos? ¿Tenemos la misma visión de una persona santa y un pecador? ¿O tenemos repulsión hacia un pecador? ¿O repulsión a un santo? La lamentación y el anhelo, la fama y la infamia, lo agradable y lo desagradable. Todo esto está fundamentado en el Gita, dice cómo nosotros debemos reaccionar. Y siempre la palabra clave es ecuanimidad. Claro, muy fácil de decirlo, ser ecuánime. Inclusive dice el Gita que esa clase de ecuanimidad se llama yoga. Eso es lo que se denomina yoga. Ahora, ¿cómo practicar esa ecuanimidad? Es todo este proceso que vamos a ir hablando, ¿no? Los procesos de Gyagya, los procesos de Karma Yoga, Bhakti Yoga. De esa manera se puede practicar este asunto de separar, digamos, ver que el alma pueda manejar esas emociones e identificarse con su ser espiritual.
Pero para la siguiente clase, ya terminando, lo primero que debemos saber es cómo trabaja la naturaleza material. Para saber, una vez que uno sabe cómo trabaja la naturaleza material, entonces puede saber cuáles son los truquitos que tiene para condicionarnos. Por eso es importante saber cuáles son estas emociones, para no identificarnos. Dice, en la última parte de esta sección, ya terminando, en la guía de comprender el Bhagavad Gita, dice el autor, al hablar en un campo de batalla histórico, que también está lleno de significado simbólico, en el Bhagavad Gita, Krishna le dice repetidamente a Arjuna que no solo conquiste a los enemigos militares, sino también a la ilusión, a los codiciosos sentidos y a la impulsiva mente. Si seguimos a Arjuna y conquistamos la ilusión que impide a cada uno de nosotros disfrutar de la vida ilimitada que anhelamos, debemos aprender más acerca de la naturaleza material. Debemos saber de qué se trata. Así como un preso que si se quiere escapar de la cárcel, ¿qué hace? Estudia la cárcel. O sea, no es que estudia dónde están las saliditas, a qué hora pasa el guardia, ¿no? Esta pared, cuánto ancho tiene, investiga los planos, hace toda esa investigación. De la misma manera, una entidad viviente que está aquí, la persona individual, eterna, inmutable, debería saber de qué se trata este mundo, dice, cómo ella nos seduce, cómo la naturaleza material nos seduce y aprisiona a través de sus modalidades o cualidades. Por lo tanto, el siguiente tema que nos va a reunir son el análisis de estas 3 cualidades de la naturaleza y cómo nos condiciona. Muchas gracias, disculpen que me extendí. Entonces seguimos en la próxima clase con más temas del libro. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.